José Segura, experto tributario, está con nosotros conversando sobre impuestos. José, se habla en la discusión sobre el problema fiscal dominicano sobre impuestos progresivos y regresivos. ¿Qué es un impuesto regresivo? Mira, un impuesto regresivo es aquel impuesto donde paga más quien gana menos. O sea, que es una penalización de los pobres, vamos a decir. Paga más quien gana menos, lo explico ahora. En el progresivo, paga más quien gana más. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, es un impuesto progresivo. Sí. Tú te ganas 100, paga 25. Te gana 1.000.000, paga 250.000. Okay. Entonces, en el ITEVIS, el ITEVIS es un impuesto regresivo. Claro. Por el hecho de que, por ejemplo, una persona que gana, vamos a ponerlo en dólares, $800 mensuales, que son $9.600 anuales. Compra un vehículo de $10.000. Va a pagar 1.600 pesos de ITEVIS. Sí. Eso le equivale a 16.67 $1.600. $1.600 porque es el 16%. Exacto. Eso le equivale a un 16.67 de su salario. Sí. En cambio, una persona que gana $12.000, $144.000 al año, compra un vehículo de $50.000, paga $8.000 de ITEVIS. Eso equivale, es haciendo la división, eso equivale a un 5.55 de su salario. Proporcionalmente es mucho más bajo. O sea, que paga mucho menos el que gana más. Es un impuesto injusto. Es lo que dicen los economistas, que los impuestos regresivos tienen un impacto terrible sobre la pobreza. El señor que va en el triciclo, manejando el triciclo, cuando él va y compra el pañal, él tiene que pagar, o cualquier producto. Una cerveza. Grabado con el ITEVIS, él tiene que pagar eso, pero va Roberto, que tiene un poder adquisitivo mucho mayor, y va a pagar exactamente el mismo impuesto por esa cerveza. Entonces, es un impuesto injusto, pero ¿qué tiene de bueno el ITEVIS para el Estado? Bueno, que es muy fácil de recaudar y el Estado no tranza ese impuesto. Al contrario, si tuviera la posibilidad de aumentarlo, lo aumentaría. ¿Cómo sustituir los ingresos que percibe el Estado con el ITEVIS, por ejemplo? Como tú dices, que es regresivo y que por tanto tiende a afectar a los de menor ingreso, pero tenemos que garantizar lo que recibe el Estado. ¿Cómo resolver ese conflicto? Mira, sin que tilden a uno, ¿verdad?, de izquierda ni de derecha, pero tú has oído siempre el afán de la gente con el gravamen, por ejemplo, a las propiedades, ¿verdad?, mucho más amplio. Entonces, flexibilizar, ¿verdad?, determinados tributos para que haya más contribuyentes, por ejemplo, ampliar el horizonte, ampliar el universo de contribuyentes en el impuesto sobre la renta mediante facilidades que la gente pueda integrarse al sistema. Y el ITEVIS, nosotros, por ejemplo, decimos que conforme a meta de recaudación, recuerden que el ITEVIS comenzó en un 6%, después un 8%, después 12%, después 16%. Lo que se ha hecho es seguir aumentando la tasa porque no se ha hecho el gran esfuerzo en el impuesto sobre la renta o en el impuesto a la propiedad. Y nosotros decíamos inclusive que debería haber 2 tasas en el ITEVIS. Sí, nosotros hemos planteado que por ejemplo, que se revise la lista de bienes y servicios gravados y exentos, y que muchos de los productos que hoy tributan con un 16% pudieran pasar a un 8%. ¿Cuáles, por ejemplo? Y bueno, esa es una tarea del Banco Central. Esa es una tarea que hay que analizarlo, porque precisamente es para ampliar la lista. Hay muchos países que hay una serie de gravámenes que aquí no se aplican en el IVA,
No es que no sé, que no quiero decir, porque cuando se habla, por ejemplo, de grabar los combustibles, de grabar la medicina, la gente dice, pero ¿cómo es posible? Parte de los insumos que hoy están exentos, la gente no, hay que explicarlo muy bien. Y es que para hacer eso hay que bajar la tasa máxima del 16 por lo menos al 13 o al 12 para poder crear otra tasa intermedia. Eso no es nuevo, ¿eh? Muchos países lo tienen. ¿Y Colombia, por ejemplo. Colombia lo tiene. Sí, y no ha tenido problemas. No, porque ya son medidas que se han adoptado por muchísimo tiempo. O sea, no es un problema aplicarlo. Pero eso tiene que ser necesariamente mediante un consenso. O sea, medidas unilaterales en términos impositivos, difícil. Recuerdo que en el año 2004, cuando hubo una reforma fiscal que después, bueno, hubo que rectificar, pero esa reforma se hizo, yo pienso que la más consensuada de todas las reformas que se han hecho en la República Dominicana, donde intervino ANGE, intervinieron el CONEP, muchísimas instituciones, y bueno, lo que surgió de ahí fue consensuado. De manera que ya tenemos ejemplos de que se pueden seguir para hacer una reforma realmente integral. Yo pienso que hay que darle casi un giro a la fiscalidad de 360 grados. Precisamente, José, nos quedan 2 minutos y me gustaría que tú nos hablaras en estos 2 minutos que nos quedan de esa reforma fiscal integral. Mira, una reforma fiscal integral es una reforma que tiene que tocar 4 dimensiones, las 4 patas de la mesa, 4 dimensiones. Tiene que tocar los ingresos, los egresos del Estado, que son, ya tú sabes, cuando uno mide los ingresos versus los egresos, no hay prácticamente comparación. Las deudas, los pasivos y los activos del Estado. O sea, ¿cuáles activos debe mantener o no el Estado? No por capricho, ¿verdad? Si debe tener un banco o no debe tenerlo. ¿Qué deuda debe priorizarse? Ya en eso se ha avanzado, ¿eh? Hay que decirlo que se ha priorizado la deuda la deuda de largo plazo contra la de corto plazo. En eso se ha avanzado, pero si no se tocan esas 4 dimensiones del problema es difícil, porque ¿qué va a pasar? Que cada vez que el Estado tenga una necesidad de recursos va a hacer un parche al sistema tributario, que es lo que ha venido pasando siempre en la República Dominicana. Ya basta de parches, ¿verdad? Y yo pienso que basta de parches ya. José Segura, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tus conocimientos son siempre muy útiles y yo estoy seguro, la gente que te ha escuchado, pues habrá aprendido mucho. Muchas gracias de nuevo. Un placer estar aquí. Nosotros nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Disfruten, ojalá.